Ella vivía en las sombras del mundo. Él dominaba imperios desde lo alto de su torre de cristal. Eran dos desconocidos, hasta que el destino cerró una puerta y dejó solo el silencio entre ellos. Y fue suficiente. Una chispa en medio del caos. Un encuentro que jamás debió ocurrir, pero que lo cambiaría todo, para siempre. Lo que nace en el silencio puede desafiar el tiempo, la distancia y hasta el poder. Isabel Ramírez recorrió con la mirada la habitación 307 del Hotel Villareal Palace. Las sábanas de algodón egipcio perfectamente estiradas. Las cortinas de seda impecablemente abiertas para recibir la luz matutina de Madrid. El baño reluciente como un espejo. Ningún rincón delataba que, apenas media hora antes, alguien había dormido allí. Esa era su especialidad, borrar los rastros ajenos sin dejar los propios. Con 23 años, Isabel ya había perfeccionado el arte de la invisibilidad. No era difícil cuando el mundo entero parecía dispuesto a ignorarte. Su uniforme gris de camarera se confundía con las paredes. Sus pasos eran silenciosos sobre la alfombra y sus ojos, de un castaño intenso como tierra mojada, rara vez se alzaban para encontrarse con los de los huéspedes. «Habitación 307 lista», murmuró en su walkie-talkie antes de empujar su carrito hacia la siguiente puerta. La tarde avanzaba como cualquier otra en aquel hotel de 5 estrellas, donde Isabel llevaba trabajando casi 2 años. Un trabajo que le proporcionaba lo justo para sobrevivir en una ciudad que devoraba sueños y escupía conformismo. Mientras doblaba toallas en el carrito, su mente vagaba hacia un recuerdo lejano. Su madre tosiendo en aquella habitación minúscula del barrio de Lavapiés, esperando una ambulancia que llegó demasiado tarde. 10 años habían pasado desde entonces, pero el dolor seguía fresco. De su padre apenas recordaba un nombre en su certificado de nacimiento y una sombra difusa que se perdió cuando ella tenía apenas 6 años. Las instituciones públicas y los hogares temporales habían sido su única constante. Isabel aprendió temprano que las lágrimas no servían de nada, que la autocompasión era un lujo que no podía permitirse, y que los sueños eran espejismos peligrosos. Aún así, en las noches, cuando regresaba a su diminuto apartamento compartido, se permitía fantasear con una vida diferente. «¿Te quedan muchas habitaciones?». La voz de Claudia, otra camarera, la devolvió a la realidad. «3 más», respondió Isabel, reorganizando su carrito. «¿Por qué?». «Llegó un pez gordo. Dicen que es el dueño de casi medio hotel», susurró Claudia con los ojos brillantes. «Álvaro Cortés, el CEO de esa compañía de aviación. Carmen quiere las mejores camareras para su suite». Isabel asintió sin mostrar emoción. Para ella, un millonario más o menos no hacía diferencia. Todos dejaban las mismas sábanas arrugadas, las mismas toallas húmedas tiradas en el suelo, las mismas propinas insignificantes que pretendían ser generosas. Al terminar su turno, mientras cruzaba el vestíbulo hacia la salida de servicio, Isabel sintió una extraña electricidad en el ambiente. Alzó la mirada por instinto, algo que rara vez hacía, y lo vio. Alto, impecablemente vestido con un traje negro hecho a medida, Álvaro Cortés atravesaba el vestíbulo con la autoridad silenciosa de quien está acostumbrado a que el mundo se aparte a su paso. No era solo su elegancia o el aura de poder que lo rodeaba. Había algo en la frialdad de sus ojos grises, en la tensión contenida de su mandíbula, que hablaba de un control férreo sobre sí mismo. Por un segundo, un parpadeo, sus miradas se cruzaron. Isabel sintió un escalofrío inexplicable. Él la miró sin verla realmente, como se mira un mueble o una pared, y continuó su camino hacia los ascensores. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Fuera del hotel, Madrid se teñía de naranja con el atardecer. Isabel caminó hasta la parada del autobús, envuelta en sus pensamientos. No sabía por qué la presencia de aquel hombre la había perturbado tanto. Quizás porque, durante un instante, sintió que algo dentro de ella había respondido a algo dentro de él. Una resonancia, como 2 instrumentos afinados en la misma frecuencia. «Qué absurdo», se dijo. Hombres como Álvaro Cortés vivían en universos paralelos al suyo.
universos donde las personas como ella eran tan invisibles como el aire que respiraban. Mientras esperaba el autobús que la llevaría a casa, Isabel se abrazó a sí misma contra el frío. Llevaba toda la vida siendo invisible. ¿Por qué de repente sentía esa inquietante sensación de haber sido vista por primera vez? Álvaro Cortés observaba la ciudad de Madrid desde el ventanal de su suite en el Villarreal Palace. A sus 35 años, dominaba un imperio que su abuelo había comenzado y su padre había expandido. La Cortés Aviation Group era una de las mayores compañías aeronáuticas de Europa, con sucursales en 3 continentes y miles de empleados bajo su mando. El éxito en los negocios era su única métrica, su única brújula moral. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Reconoció el nombre en la pantalla y respiró hondo antes de contestar. «Joaquín», saludó con frialdad. «Las acciones subieron 2 puntos después de tu última adquisición». La voz de su abogado y amigo de la infancia sonaba animada. «La junta directiva está encantada. Tu padre llamó para felicitarte». Álvaro asintió, aunque sabía que Joaquín no podía verlo. Su padre, don Esteban Cortés, rara vez ofrecía elogios. Su aprobación era como el agua en el desierto, escasa y desesperadamente necesaria. «¿Alguna novedad sobre el contrato?», preguntó Álvaro cambiando de tema. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. El padre de Beatriz ha estado presionando para establecer una fecha definitiva. Mencionó algo sobre anunciar el compromiso en la gala benéfica del próximo mes. Álvaro cerró los ojos, sintiendo cómo su mandíbula se tensaba. El contrato era como todos llamaban al acuerdo matrimonial que unía su destino al de Beatriz de la Vega desde que ambos eran prácticamente niños. Un pacto entre familias, un acuerdo para fusionar imperios económicos bajo el disfraz de un matrimonio. Racional, conveniente, frío como el acero. «Ya hablaremos de eso cuando regrese a Nueva York», respondió finalmente. Tras colgar, Álvaro se sirvió un whisky y volvió a la ventana. Las luces de Madrid comenzaban a encenderse bajo el cielo que se oscurecía. En algún lugar de esa ciudad estaba su pasado, los recuerdos de un niño que alguna vez soñó con volar aviones en lugar de dirigir la empresa que los fabricaba. Su mente vagó hacia Beatriz. Elegante, educada, perfecta para el papel que le habían asignado. Nunca habían hablado de amor, porque el amor no formaba parte de la ecuación. El respeto mutuo y la compatibilidad de propósitos eran suficientes para sostener el tipo de matrimonio que se esperaba de ellos. La cláusula del contrato era clara. Si cualquiera de las partes rompía el compromiso, pagaría una indemnización multimillonaria que podría desestabilizar incluso a un gigante como Cortés Aviation. Además, las conexiones políticas que la familia de la Vega aportaría eran invaluables para los contratos gubernamentales que su empresa necesitaba. Su padre, ahora con la salud debilitada, veía esta unión como su último legado. «Los imperios se construyen con acero, no con sentimientos», solía decir. Y Álvaro había aprendido bien la lección. El timbre de su suite interrumpió sus reflexiones. Al abrir se encontró con Joaquín, quien había viajado desde Nueva York para reunirse con él. «Necesitaba verte en persona», explicó Joaquín entrando y aflojándose la corbata. «El padre de Beatriz está cada vez más impaciente». Álvaro le ofreció un whisky. «¿Qué dice Beatriz?» «Ella hace lo que se espera de ella, como siempre». Joaquín bebió un sorbo. «Pero un contrato no sustenta una vida entera, Álvaro. Lo sabes». «Un contrato es un contrato», respondió secamente. «Mi padre ha sacrificado demasiado para que yo lo arruine por sentimentalismos». Joaquín lo miró con una mezcla de comprensión y preocupación. «A veces me pregunto qué pasaría si encontraras a alguien que realmente te importara. Alguien que te hiciera cuestionar todo esto». Álvaro soltó una risa seca. «Eso no va a pasar». «Nunca digas nunca», Joaquín terminó su bebida. «Por cierto, ¿cuánto tiempo te quedarás en Madrid?» «Una semana, 3 reuniones importantes y un par de inspecciones en la sede española». «Suficiente tiempo para que el destino juegue sus cartas», bromeó Joaquín. Cuando su amigo se marchó, Álvaro regresó a la ventana. La noche había caído por completo sobre Madrid, transformando la ciudad en un lienzo de luces parpadeantes. En ese momento, recordó a la camarera del vestíbulo,
la joven de ojos profundos que lo había mirado directamente por un instante. Había algo perturbadoramente auténtico en esa mirada. Álvaro sacudió la cabeza, alejando ese pensamiento. No tenía tiempo para distracciones. Los sentimientos eran lujos que no podía permitirse. No cuando el peso de un imperio descansaba sobre sus hombros, no cuando un contrato familiar dictaba cada paso de su futuro. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en la cama inmaculada que alguien había arreglado para él, Álvaro se preguntó, por primera vez en mucho tiempo, cómo sería tomar una decisión basada únicamente en lo que él deseaba, y no en lo que se esperaba de él. El otoño en Madrid conservaba aún el calor sofocante del verano, cuando Isabel inició su turno de mañana en el Villarreal Palace. Llevaba el cabello recogido en un moño improvisado y el uniforme gris perfectamente planchado, a pesar de las horas que pasaba día tras día inclinándose sobre camas ajenas. «Isabel, hoy te encargarás del piso ejecutivo», le comunicó Carmen, la supervisora, con una mirada que no admitía réplicas. «Especialmente la suite 1507. El señor Cortés es un huésped muy importante». Isabel asintió sin emoción visible, aunque su corazón dio un vuelco inexplicable al escuchar aquel apellido. Desde que lo había visto cruzar el vestíbulo 3 días atrás, había intentado evitar cualquier planta donde pudiera encontrárselo. El piso ejecutivo era otro mundo. Alfombras más gruesas, iluminación más tenue, pasillos más anchos. Isabel empujó su carrito con el cuidado de quien transporta cristal fino. Comenzó con las habitaciones más sencillas, dejando la suite 1507 para el final, como quien aplaza una visita al dentista. Llamó a la puerta 3 veces, como indicaba el protocolo. Nadie respondió. Usó su tarjeta maestra y entró con cautela, anunciando su presencia en voz baja. La suite estaba vacía, pero mostraba signos claros de ocupación. Una laptop abierta sobre el escritorio, documentos dispersos, una chaqueta de traje colgada con descuido sobre una silla. Isabel comenzó su rutina con eficiencia mecánica. Cambió las sábanas, limpió el baño, repuso las amenidades. Estaba terminando de organizar las toallas cuando escuchó la puerta abrirse. Se giró instintivamente. Álvaro Cortés entró absorto en una conversación telefónica. Vestía un traje oscuro impecable y su rostro mostraba la tensión de quien lidia con problemas que Isabel solo podía imaginar. Por un instante, no la vio. Luego, al notar su presencia, se detuvo en seco. «Te llamaré después», dijo cortando la llamada abruptamente. El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Isabel bajó la mirada, como dictaba el protocolo con los huéspedes importantes. «Disculpe la interrupción, señor. Ya casi terminó». Álvaro la observó con una intensidad desconcertante. «Tú eres la chica del vestíbulo». No era una pregunta. Isabel asintió levemente, sorprendida de que la hubiera notado, más aún de que la recordara. «Sí, señor». Álvaro caminó hacia el ventanal, dándole la espalda. Isabel continuó con su trabajo intentando ignorar la electricidad que parecía vibrar en el aire entre ellos. «¿Cómo te llamas?», preguntó él sin voltearse. «Isabel. Isabel Ramírez». Álvaro asintió, como si archivara esa información en algún lugar importante de su mente. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Isabel?». La pregunta la tomó desprevenida. Los huéspedes rara vez se interesaban por las camareras más allá de pedirles toallas extra o preguntarles por el horario del desayuno. «Casi 2 años, señor». Él se volvió entonces. Sus ojos grises la estudiaron con una mezcla de curiosidad y algo más que Isabel no supo identificar. «Pareces demasiado...». Hizo una pausa, buscando la palabra correcta. «Inteligente para este trabajo». Isabel sintió una punzada de orgullo herido. «No hay trabajo indigno, señor. Solo personas que no valoran el esfuerzo ajeno». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera contenerlas. Se mordió el labio, temiendo haber cruzado una línea. En lugar de ofenderse, Álvaro sonrió levemente, y esa sonrisa transformó su rostro habitualmente severo. «Touché», respondió él, con un destello de genuino respeto en su mirada. Isabel terminó de arreglar las toallas y se dirigió hacia la puerta. Al pasar junto a él,
El aroma de su perfume caro la envolvió por un instante. Era como estar cerca de otro mundo, uno al que nunca pertenecería. «Buenas tardes, señor Cortés», se despidió con formalidad. «Álvaro», corrigió él sorprendiéndola nuevamente. «Mi nombre es Álvaro». Isabel asintió sin comprometerse a usar su nombre de pila y salió de la habitación. En el pasillo respiró profundamente, intentando calmar los latidos acelerados de su corazón. ¿Qué acababa de ocurrir? ¿Por qué un hombre como él se fijaría en alguien como ella? Seguramente solo estaba siendo educado, o peor aún, condescendiente. Los días siguientes fueron un extraño juego de encuentros aparentemente casuales. Isabel lo veía en el pasillo mientras limpiaba otras habitaciones. Se cruzaban en el vestíbulo cuando ella terminaba su turno. Una vez incluso coincidieron en el ascensor de servicio, donde mantuvieron una conversación breve pero sorprendentemente personal sobre Madrid y sus rincones menos conocidos. Lo que ninguno de los dos sabía era que el destino estaba a punto de forzar un encuentro mucho más cercano que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Y todo comenzaría con un simple fallo mecánico en el lugar más improbable. Un ascensor entre el piso 15 y el 16 del Villarreal Palace Hotel. La tormenta se desató sobre Madrid con furia inesperada. El cielo se oscureció repentinamente, como si la noche hubiera decidido adelantarse varias horas. Isabel terminaba su turno cuando las primeras gotas comenzaron a golpear las ventanas del Villarreal Palace. «Menudo diluvio», comentó Claudia, observando hacia afuera mientras ambas esperaban el ascensor de servicio. «Me voy antes de que empeore». Isabel asintió, distraída. Sentía una extraña inquietud desde su encuentro con Álvaro Cortés. Algo en la forma en que la había mirado como si realmente la viera, la desconcertaba profundamente. El ascensor llegó, pero solo Claudia entró. «¿No vienes?», preguntó extrañada. «Olvidé algo en el almacén», mintió Isabel. «Nos vemos mañana». No sabía por qué necesitaba unos minutos más en el hotel. Quizás era la tormenta, o quizás era la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Caminó hasta el ascensor principal, normalmente reservado para los huéspedes. A esa hora, con la mayoría de ellos en sus habitaciones o en el restaurante, probablemente estaría vacío. Las puertas se abrieron y, para su sorpresa, Álvaro Cortés estaba allí, solo, mirando su teléfono con el ceño fruncido. Levantó la vista al oír el pitido del ascensor. Sus miradas se encontraron, y por un instante, ninguno dijo nada. Isabel dudó, pero finalmente entró. Las puertas se cerraron tras ella. «Buenas noches», saludó ella con formalidad. «Isabel», respondió él guardando su teléfono. «¿Tu turno ha terminado?» Ella asintió, sorprendida de que recordara su nombre. El ascensor comenzó a descender. 3 pisos, 2. De repente, un estruendo sacudió el edificio. Las luces parpadearon y el ascensor se detuvo con una sacudida violenta. La iluminación principal se apagó, dejándolos en la penumbra roja de las luces de emergencia. «Un rayo debe haber caído cerca», dijo Álvaro con calma, acercándose al panel de control. «¿Estás bien?» Isabel asintió, aunque su corazón latía acelerado. Álvaro presionó el botón de emergencia, pero nada sucedió. Tomó su teléfono, pero no tenía señal. «Parece que tendremos que esperar», anunció con una serenidad que contrastaba con la tensión que emanaba de él. «El sistema de seguridad detectará la avería pronto». Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared, y le hizo un gesto para que lo imitara. Isabel dudó un momento, pero finalmente se sentó frente a él. El silencio entre ellos era denso, lleno de preguntas no formuladas. Los truenos retumbaban en la distancia, proyectando breves destellos de luz a través de la pequeña ventanilla de la puerta. «El mundo se ve diferente desde aquí abajo, ¿verdad?», comentó de pronto Isabel. Álvaro la miró con curiosidad. «¿A qué te refieres?» «A que ahora mismo no somos un CEO y una camarera. Solo somos 2 personas atrapadas en un ascensor». Una sonrisa leve, casi imperceptible, se dibujó en los labios de Álvaro. «Supongo que tienes razón», concedió. «Aunque confieso que nunca me ha gustado que me definan solo por mi cargo». «A mí tampoco», respondió ella con sinceridad. «Hay muchas más cosas en la vida que lo que hacemos para ganarnos el pan».
La conversación fluyó sorprendentemente fácil después de eso. Hablaron de Madrid, de libros, de películas. Isabel descubrió que, bajo su fachada de ejecutivo implacable, Álvaro tenía un sentido del humor sutil y una mente curiosa. Él, por su parte, se maravilló ante la inteligencia natural y la perspicacia de aquella joven que limpiaba habitaciones para sobrevivir. «Usted no parece cómodo en ningún lugar», observó Isabel de repente, sin malicia, solo como una constatación. Álvaro se quedó inmóvil, como si lo hubiera golpeado una verdad que él mismo intentaba ignorar. «¿Por qué dices eso?» «Por cómo mira a su alrededor, siempre buscando algo. Por cómo sostiene ese teléfono, como si fuera un salvavidas. Parece que nunca está completamente donde está su cuerpo». El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Era el silencio de quien escucha una verdad que lo despierta. «Nadie me había dicho algo así antes», confesó Álvaro finalmente, con una vulnerabilidad que sorprendió a ambos. «Quizá nadie se ha atrevido a verlo realmente», respondió ella con sencillez. Los minutos se convirtieron en una hora. La tormenta continuaba, envolviendo el hotel en su furia. Pero dentro del pequeño ascensor, algo había cambiado. Las barreras invisibles que separaban sus mundos comenzaban a desmoronarse. Cuando finalmente el ascensor volvió a funcionar, descendiendo suavemente hasta la planta baja, ambos sintieron una extraña mezcla de alivio y decepción. «Gracias por la conversación», dijo Álvaro mientras las puertas se abrían al vestíbulo. «Ha sido reveladora». Isabel sonrió, por primera vez sin restricciones. «Gracias a usted por escuchar». Se separaron en el vestíbulo, cada uno tomando direcciones opuestas. Pero algo había quedado suspendido entre ellos, una conexión que ninguno de los dos podría ignorar, por mucho que lo intentaran. Esa noche, Isabel caminó bajo la lluvia sin importarle mojarse. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía extrañamente viva. Y en su lujosa suite, Álvaro Cortés contemplaba la ciudad empapada, incapaz de sacudirse la sensación de que algo fundamental acababa de cambiar en su vida perfectamente planificada. Los días siguientes transcurrieron en una extraña danza de encuentros aparentemente casuales. Isabel sentía la mirada de Álvaro seguirla cuando limpiaba las habitaciones cercanas a su suite. Él, por su parte, ajustaba sus horarios para coincidir, casualmente, con ella, en los pasillos o en el vestíbulo. «Buenos días, Isabel», la saludó Álvaro una mañana, mientras ella organizaba su carrito frente a la habitación 1505. «Parece que será un día soleado». Isabel asintió, intentando mantener la compostura. Vestía su uniforme gris habitual, pero había algo diferente en ella desde aquella noche en el ascensor. Una chispa, un brillo en sus ojos que antes mantenía oculto. «Eso parece, señor Cortés», respondió con formalidad, aunque una sonrisa pequeña traicionaba sus intentos de distancia. «Álvaro», insistió él, «después de quedar atrapados en un ascensor creo que hemos superado las formalidades». Una camarera pasó junto a ellos, lanzándoles una mirada curiosa. Isabel bajó la voz. «Las personas hablan, señor, y yo necesito este trabajo». Álvaro comprendió inmediatamente. Con un gesto sutil dejó una tarjeta sobre el carrito. «Mi número personal, por si quieres seguir nuestra conversación en un lugar donde no tengas que preocuparte por lo que piensen los demás». Antes de que Isabel pudiera responder, él ya se había marchado. Esa noche, en su pequeño apartamento compartido, Isabel contemplaba la tarjeta como si fuera un objeto mágico y peligroso a la vez. ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente consideraba llamar a uno de los hombres más poderosos de Europa? Era una locura, un sueño imposible, un riesgo que no podía permitirse, pero había algo en la forma en que Álvaro la miraba, como si realmente la viera. No a la camarera invisible, sino a Isabel Ramírez, con sus sueños guardados y su dignidad intacta. Tomó su teléfono con dedos temblorosos y envió un mensaje simple. «Hola, soy Isabel». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Cenamos mañana». El restaurante que Álvaro eligió estaba lejos del Villarreal Palace, en un barrio bohemio que Isabel conocía bien. No era ostentoso, pero tampoco era el tipo de lugar que ella frecuentaría por su cuenta. Un espacio íntimo, con luces tenues y música suave de fondo.
Él ya estaba allí cuando ella llegó, vestida con el único vestido decente que poseía, un sencillo diseño azul que había comprado en rebajas el año anterior. Álvaro la esperaba sin corbata, con una camisa blanca arremangada que lo hacía parecer más accesible, menos intimidante. «Estás hermosa», dijo él cuando se sentó frente a él. Isabel se sonrojó, incómoda con el cumplido pero secretamente complacida. «¿Por qué yo?», preguntó directamente. «Hay cientos de mujeres más adecuadas para cenar contigo». Álvaro la miró con intensidad antes de responder. «Porque eres real, porque no intentas impresionarme o conseguir algo de mí, porque cuando me miras, veo a alguien que no tiene miedo de decir lo que piensa». La cena fue sorprendentemente fácil. Hablaron de todo y de nada, descubriendo coincidencias inesperadas y diferencias que, en lugar de separarlos, despertaban su curiosidad mutua. Isabel le contó sobre su infancia en Lavapiés, sobre su madre enferma, sobre las noches estudiando a escondidas en hogares de acogida. Álvaro le habló de la presión constante de ser el heredero cortés, de cómo su padre había convertido cada logro en una obligación. «A veces envidio tu libertad», confesó él mientras compartían un postre. «Tú puedes decidir tu propio camino». Isabel rió suavemente. «La libertad que da no tener nada que perder no es exactamente un privilegio», respondió. «Pero entiendo lo que quieres decir. Cada uno tiene sus propias cadenas». Cuando salieron del restaurante, la noche madrileña los envolvió con su aire cálido. Caminaron sin rumbo, hablando, riendo, acercándose inevitablemente el uno al otro. En una plaza pequeña y desierta, Álvaro se detuvo. «Nunca había conocido a nadie como tú, Isabel», dijo en voz baja, casi un susurro. Ella lo miró, consciente de que estaban cruzando una línea invisible. «Álvaro, nosotros, no tiene sentido. Nuestros mundos son demasiado diferentes. Ahora mismo no existe ningún otro mundo», respondió él, acercándose hasta que pudo sentir su respiración. «Solo este momento». El beso fue inevitable, como una tormenta largamente anunciada. Los labios de Álvaro encontraron los suyos con una mezcla de ternura y urgencia que desató algo primario dentro de Isabel. Sus manos se aferraron a la camisa de él, mientras las de Álvaro recorrían su espalda, atrayéndola más cerca. Cuando finalmente se separaron, ambos sabían que habían cruzado un punto sin retorno. Lo que había comenzado como curiosidad se había transformado en algo más profundo, más peligroso. «Deberíamos parar esto ahora», susurró Isabel, aunque sus ojos decían lo contrario. «Antes de que sea demasiado tarde». Álvaro tomó su rostro entre sus manos. «Creo que ya es demasiado tarde», respondió con una sonrisa que iluminó su rostro habitualmente serio. Para ambos. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para Isabel y Álvaro, como si hubieran creado un universo paralelo donde solo existían ellos dos, ajenos a las responsabilidades y diferencias que los separaban en el mundo real. Isabel seguía trabajando en el hotel, manteniendo las apariencias, pero cada minuto libre lo pasaba con Álvaro. Inventaba excusas para ausentarse de turnos, mientras él cancelaba reuniones y posponía conferencias telefónicas. «Nunca había hecho algo así», confesó Álvaro una tarde, mientras observaban Madrid desde la terraza privada de su suite. «Cancelar una videoconferencia con Tokio para ver el atardecer». Isabel, recostada contra su pecho, sonrió. «¿Te arrepientes?» «Ni por un segundo», respondió él, besando su cabello con una ternura que contradecía su habitual frialdad. En la intimidad de aquella suite, Álvaro descubrió facetas de sí mismo que había mantenido enterradas bajo capas de responsabilidad y expectativas ajenas. Reía más. Se permitía momentos de debilidad. Hablaba de sueños olvidados y miedos nunca confesados. Isabel, por su parte, le mostró una ciudad que él nunca había visto, a pesar de haber visitado Madrid decenas de veces. Lo llevó a pequeñas plazas escondidas, a bares donde nadie lo reconocería, a mercados bulliciosos donde podían ser solo una pareja más, anónima entre la multitud. Una noche, después de cenar en un pequeño restaurante familiar en Malasaña, caminaron tomados de la mano bajo la lluvia ligera que caía sobre Madrid. «Te tengo una sorpresa», dijo Álvaro,
conduciéndola hacia un edificio antiguo en una callejuela estrecha. Subieron hasta la azotea, donde Álvaro había preparado una pequeña mesa con velas y una botella de vino. La vista de Madrid, iluminada bajo la lluvia, era espectacular. «Es hermoso», susurró Isabel, conmovida por el gesto. «Casi tanto como tú», respondió él, acercándose para besarla. Lo que comenzó como un beso tierno pronto se transformó en algo más intenso. Las manos de Álvaro recorrieron su cuerpo con una urgencia que Isabel respondió con igual pasión. La lluvia arreciaba, pero ninguno de los dos parecía notarlo. «Deberíamos entrar», sugirió él entre besos, señalando hacia una pequeña habitación anexa a la azotea. Isabel asintió, incapaz de articular palabras. Su cuerpo entero vibraba con una necesidad que nunca antes había experimentado. La habitación era sencilla pero acogedora. Álvaro encendió una pequeña lámpara que bañó el espacio con una luz cálida y dorada. Fuera la tormenta arreciaba, como un eco de la tormenta interior que ambos sentían. Se amaron con una intensidad que los sorprendió a ambos. No era solo deseo físico, sino una conexión más profunda, como si sus almas hubieran reconocido algo importante en el otro. Isabel nunca se había entregado así a nadie. Álvaro nunca había sentido que poseer a alguien significara también pertenecerle por completo. Después, tendidos sobre las sábanas arrugadas con la respiración aún agitada y los cuerpos entrelazados, Álvaro acarició el rostro de Isabel con una delicadeza impropia del poderoso empresario que el mundo conocía. «Esto va más allá de lo que imaginé», confesó en voz baja. «Tú vas más allá de todo lo que creí posible». Isabel lo miró a los ojos, aquellos ojos grises que ahora mostraban una vulnerabilidad que la conmovía. «Tengo miedo, Álvaro», admitió. «Miedo de que esto sea solo un paréntesis para ti. Un capítulo que cerrarás cuando regreses a tu vida real». Él tomó su mano y la besó con reverencia. «Mi vida real es esta, aquí, contigo. Lo demás son solo obligaciones y apariencias». Esa noche, mientras Madrid se limpiaba bajo la lluvia, hicieron planes imposibles. Soñaron con un futuro juntos, como si las barreras sociales, económicas y familiares pudieran disolverse con solo desearlo. «Podríamos irnos», sugirió Álvaro, medio en broma, medio en serio. «Desaparecer, comenzar de cero en algún lugar donde nadie conozca nuestros nombres». Isabel sonrió, siguiéndole el juego pero consciente de la imposibilidad. «¿Y qué haríamos? ¿Tú limpiarías habitaciones y yo dirigiría empresas?» Álvaro rió, un sonido que se había vuelto frecuente en los últimos días. «Aprenderíamos, juntos». Los días se convirtieron en una semana. Cada momento robado era un tesoro que ambos atesoraban, conscientes de que el tiempo jugaba en su contra. La estancia de Álvaro en Madrid tenía un límite, y ambos evitaban hablar de ello, como si nombrarlo pudiera acelerar su llegada. Pero el destino, que los había unido con tanta fuerza, estaba a punto de ponerlos a prueba de la manera más cruel, y ninguno de los dos estaba preparado para el golpe que se avecinaba. Mientras tanto, en Nueva York, una crisis empresarial estaba a punto de estallar, una crisis que requeriría la presencia inmediata de Álvaro Cortés, arrancándolo de aquel sueño madrileño que había llegado a creer posible. La mañana amaneció gris sobre Madrid, como si el cielo presintiera lo que estaba por ocurrir. En la suite 1507 del Villarreal Palace, Isabel dormía plácidamente, con la cabeza apoyada en el pecho de Álvaro. Su respiración acompasada y su expresión serena contrastaban con la inquietud que él sentía mientras observaba el techo, invadido por un presentimiento sombrío. El teléfono vibró a las 6:14 de la mañana. Álvaro lo alcanzó con cuidado para no despertar a Isabel. El nombre de Joaquín parpadeaba en la pantalla. «¿Qué ocurre?», susurró, alejándose de la cama. La voz de Joaquín sonaba tensa, urgente. «Nueva York. Ahora. El consejo está en colapso, Álvaro. La fusión con Aerodynamics está en peligro y los inversores chinos amenazan con retirarse. Es grave. Tienes que volver inmediatamente». Álvaro cerró los ojos, sintiendo cómo el peso de su imperio volvía a caer sobre sus hombros. «¿No puede esperar 24 horas?» «No.
La respuesta de Joaquín fue tajante. Tu padre ya está intentando contener los daños, pero necesitan al CEO. Te he reservado un vuelo privado que sale en 3 horas. Tras colgar, Álvaro contempló a Isabel dormida. El mundo que habían construido juntos durante aquellos días mágicos se desvanecía como niebla al amanecer. La realidad lo reclamaba con una fuerza implacable. Se acercó a la cama, con la intención de despertarla, de explicarle, pero algo lo detuvo. ¿Qué podía decirle? ¿Que debía abandonarla por una emergencia empresarial? ¿Que su idilio tenía fecha de caducidad? En ese momento, la parte racional de su mente, aquella entrenada para tomar decisiones frías y calculadas, tomó el control. Quizá era mejor así, un corte limpio, doloroso pero definitivo. Después de todo, ¿qué futuro podía tener lo suyo? Él, atado a un contrato matrimonial que implicaba millones de euros y el futuro de miles de empleados. Ella, una camarera con sueños demasiado grandes para el mundo estrecho que le había tocado. Con movimientos silenciosos, Álvaro se vistió. Recogió sus pertenencias personales, pero dejó deliberadamente una camisa, aquella que Isabel le había quitado la noche anterior entre risas y caricias, un recuerdo tangible de lo que habían vivido. Antes de partir, se permitió observarla una última vez. Memorizó las curvas de su rostro, la forma en que sus pestañas proyectaban sombras sobre sus mejillas, la suave ondulación de su cabello castaño sobre la almohada. Era perfecta, y por eso mismo, imposible. «Adiós, Isabel», susurró, sabiendo que ella no podía oírlo. Horas después, Isabel despertó sola en una cama que aún conservaba el aroma de Álvaro. Al principio, pensó que habría ido a buscar el desayuno, como había hecho otros días, pero cuando notó la ausencia de su maletín, de su reloj caro en la mesita de noche, supo que algo andaba mal. Llamó a recepción con manos temblorosas. «Buenos días. Quería saber si el señor Cortés ha salido», preguntó, intentando que su voz sonara profesional. «El señor Cortés ha dejado el hotel esta mañana, señorita», respondió la recepcionista. Su chofer vino a recogerlo para llevarlo al aeropuerto. Isabel colgó, sintiendo cómo un frío intenso se apoderaba de su cuerpo. Se había ido, sin despedirse, sin una nota, sin una explicación, como si lo que habían vivido no significara nada. Las horas siguientes pasaron en una bruma de incredulidad y dolor. Isabel regresó a su apartamento, incapaz de enfrentar otro día en el hotel, fingiendo que todo estaba bien cuando su mundo acababa de derrumbarse. Intentó contactarlo, buscó su número en la agenda de su teléfono, pero descubrió con amarga sorpresa que aparecía como no disponible. ¿Había bloqueado su número? ¿O simplemente había cambiado de teléfono? No lo sabía. Encontró la dirección de correo electrónico corporativo de Álvaro en la web de Cortés Aviation. Le escribió un mensaje breve, contenido, preguntando qué había ocurrido. No hubo respuesta. Pasaron los días. Isabel volvió al trabajo con una máscara de normalidad que ocultaba su corazón roto. Caminaba por los pasillos del Villarreal Palace como un fantasma, esperando encontrarlo en cada esquina, sabiendo que era imposible. Fue una mañana, mientras doblaba sábanas en el almacén, cuando Claudia entró corriendo con una tablet en las manos. «Isabel, mira esto», dijo con los ojos brillantes de emoción por un cotilleo fresco. La pantalla mostraba una noticia de sociedad. Álvaro Cortés, el heredero del imperio aeronáutico, junto a una mujer elegante y perfecta, Beatriz de la Vega. El titular lo decía todo. La unión más esperada del año. La fecha del enlace, apenas 3 meses después. Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo encajaba ahora. El silencio, la huida, la falta de explicaciones. Ella no había sido más que un paréntesis, un capricho, una aventura antes del matrimonio pactado, y en ese momento, mientras las piezas caían en su lugar como un rompecabezas cruel, Isabel sintió las primeras náuseas, un malestar físico que, en los días siguientes, se convertiría en la primera señal de que Álvaro Cortés le había dejado algo más que un corazón roto. Estaba embarazada y sola, con un futuro tan incierto como la tormenta que comenzaba a formarse nuevamente sobre los tejados de Madrid.
Isabel contemplaba Barcelona desde la pequeña ventana de su habitación en casa de tía Rosario. La ciudad se extendía ante ella como un laberinto de posibilidades y desafíos, tan diferente a Madrid, y sin embargo igual de imponente. 3 meses habían pasado desde que abandonó el Villarreal Palace con apenas una maleta y el corazón destrozado. Su mano descansaba instintivamente sobre su vientre, ahora ligeramente abultado. La vida que crecía dentro de ella era su único consuelo, su única certeza en un mundo que parecía empeñado en ponerla a prueba. «El desayuno está listo», anunció tía Rosario, una mujer de 60 años con ojos penetrantes y manos curtidas por el trabajo. «Debes alimentarte bien». Isabel sonrió con gratitud. Rosario no era realmente su tía, sino una antigua conocida de una compañera del hotel que alquilaba habitaciones a mujeres necesitadas. Cuando Isabel llegó a su puerta, embarazada y con los ojos enrojecidos de tanto llorar, Rosario no hizo preguntas. Simplemente le ofreció un techo, una cama limpia y algo que Isabel no esperaba: comprensión silenciosa. «Gracias, tía», respondió, siguiéndola hasta la pequeña cocina que olía a café recién hecho y pan tostado. La casa de Rosario, situada en el barrio de Gracia, era modesta pero acogedora. Macetas con geranios decoraban las ventanas, y las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro de épocas pasadas. «Hay una señora en el mercado que busca a alguien para limpiar su casa 2 veces por semana», comentó Rosario mientras servía el café. «Le hablé de ti». Isabel asintió. Desde su llegada a Barcelona, había trabajado en lo que encontraba, limpiando casas, cuidando niños, ayudando en un pequeño restaurante cerca del puerto. Trabajos temporales, mal pagados, pero que le permitían sobrevivir mientras buscaba algo más estable. «¿Has pensado en lo que harás cuando nazca el bebé?», preguntó Rosario con delicadeza. La pregunta quedó flotando en el aire. Isabel había evitado pensar en el futuro más allá del día siguiente. Cada mañana era una victoria. Cada noche en que no sucumbía a la tentación de llamar a Álvaro, un triunfo silencioso. «Saldremos adelante», respondió finalmente, con una determinación que sorprendió a ambas. «Mi hijo no crecerá sintiendo que es una carga o un error». Rosario asintió, satisfecha con la respuesta. «Cuando una puerta se cierra, otra se abre», dijo la mujer, con la sabiduría sencilla de quien ha vivido lo suficiente. Solo hay que tener los ojos abiertos para verla. Esa misma tarde, Isabel acudió a la entrevista en el mercado. La señora, dueña de una panadería tradicional, la contrató de inmediato, impresionada por su honestidad al mencionar su embarazo. 2 días después, mientras limpiaba los mostradores antes de cerrar, Isabel escuchó una conversación que cambiaría el rumbo de su vida. «Necesitamos a alguien que hable español e inglés para responder correos y archivar documentos», decía un hombre mayor a la panadera. «En nuestra pequeña empresa de logística. Nada complicado, pero todos somos técnicos y ninguno tiene tiempo para la administración». Isabel, que había aprendido inglés de manera autodidacta durante sus años en hogares de acogida, se armó de valor y se acercó. «Disculpe», interrumpió con educación, «no he podido evitar escucharle. Yo hablo inglés y tengo experiencia organizando documentación». El hombre, Antoni Vidal, la miró con curiosidad. Tras una breve conversación, y gracias a la recomendación entusiasta de la panadera, Isabel consiguió una entrevista formal para el día siguiente en Aérea Logística, una pequeña empresa que gestionaba envíos de componentes para compañías aeronáuticas. El trabajo era modesto, pero representaba un escalón por encima de la limpieza y el servicio. Isabel comenzó archivando contratos y respondiendo correos sencillos. Pero pronto, su capacidad para aprender rápido, su atención al detalle y su discreción la convirtieron en un activo valioso. A medida que su vientre crecía, también lo hacía su determinación. Estudiaba por las noches, aprendiendo términos técnicos, mejorando su inglés, observando cómo funcionaba la empresa. Cuando una de las asistentes administrativas entró en baja por enfermedad, Isabel se ofreció voluntaria para cubrir sus funciones temporalmente. «Nunca había visto a nadie aprender tan rápido», comentó Antoni, impresionado por su eficiencia. Los meses pasaron. Barcelona se convirtió en su hogar.
La herida que Álvaro había dejado seguía ahí, pulsante, pero Isabel había aprendido a vivir con ella, a transformar el dolor en combustible para avanzar. Y entonces, una noche de marzo, Luna llegó al mundo. El parto fue difícil. Isabel gritó, lloró, y cuando pensaba que no podría resistir más, escuchó el llanto más hermoso del universo. Una niña perfecta, con la piel clara y, para sorpresa de las enfermeras, unos ojos de un gris profundo e inusual. «Se parece a su padre», comentó una enfermera sin mala intención. Isabel no respondió, pero cuando por fin tuvo a Luna en sus brazos, notó algo que le cortó la respiración. Una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna en el hombro izquierdo, idéntica a la que Álvaro tenía. «Hola, Luna», susurró, con lágrimas en los ojos. «Soy mamá, y te prometo que nunca estarás sola». Esa noche, mientras su hija dormía en una pequeña cuna junto a su cama de hospital, Isabel tomó una decisión. Álvaro Cortés ya no existiría para ellas. No buscaría su ayuda, no le reclamaría, no permitiría que entrara en sus vidas para desaparecer nuevamente. Luna sería suya, su fuerza, su razón, su futuro, Y mientras tanto, en Nueva York, Álvaro firmaba contratos millonarios y asistía a galas benéficas, ignorante de que, en una habitación de hospital de Barcelona, su sangre, su marca, su herencia, continuaba en una pequeña niña con ojos como los suyos. Un año había transcurrido desde el nacimiento de Luna. Isabel, contra todo pronóstico, no solo había sobrevivido, sino que había florecido. Su posición en Aérea Logística había evolucionado de asistente temporal a coordinadora administrativa junior, un título modesto que ocultaba la confianza que Antoni Vidal había depositado en ella. Nunca había visto a nadie con tanta capacidad para aprender y adaptarse, le había dicho cuando le ofreció el puesto permanente, con un salario que, aunque seguía siendo modesto, le permitía soñar con un pequeño apartamento propio. Luna crecía sana y fuerte. Era una niña tranquila, con los ojos grises idénticos a los de su padre, y una inteligencia que se manifestaba en la forma curiosa en que observaba el mundo. Isabel había encontrado una guardería cerca de la empresa donde dejaba a su hija durante las horas de trabajo. Las noches y los fines de semana eran exclusivamente para Luna, momentos que atesoraba como el mayor tesoro. Aquella mañana, mientras preparaba el café en la cocina de tía Rosario, Antoni la llamó con una noticia inesperada. «Isabel, necesitamos que alguien acompañe al equipo técnico a Nueva York la próxima semana», le explicó. «Una reunión importante con nuestro principal cliente. Necesitamos alguien que hable inglés y conozca los contratos». Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Nueva York, donde estaba la sede principal de Cortés Aviation Group, donde Álvaro dirigía su imperio. «¿No puede ir Marta?», preguntó, intentando que su voz sonara natural. «Ella tiene más experiencia». «Marta está de baja por su rodilla. Serían solo 5 días. Todo pagado, por supuesto». Isabel cerró los ojos. El destino tenía un sentido del humor cruel. Había pasado meses evitando cualquier noticia sobre Álvaro, cambiando de canal cuando su nombre aparecía en televisión, pasando rápidamente las páginas de revistas que pudieran mencionarlo. «¿Isabel?», insistió Antoni ante su silencio. «Sí, iré», respondió finalmente, con una decisión que sorprendió incluso a ella misma. «Pero necesitaré llevar a Luna conmigo». Después de arreglar los detalles, Isabel se sentó en su cama con la mirada perdida. ¿Por qué aceptar? ¿Por qué no inventar una excusa? La respuesta era simple y compleja a la vez, porque una parte de ella, enterrada bajo capas de dolor y resentimiento, necesitaba cerrar ese capítulo. Necesitaba pisar Nueva York, sabiendo que podía hacerlo sin derrumbarse. La semana siguiente, Isabel aterrizó en el aeropuerto JFK con Luna en brazos y tía Rosario a su lado. La mujer había insistido en acompañarlas para cuidar de la niña durante las reuniones de Isabel. «Estaremos bien», le aseguró Rosario, mientras se instalaban en un modesto hotel cerca de Manhattan. «Tú concéntrate en tu trabajo». La sede de Cortés Aviation ocupaba un impresionante rascacielos en el centro financiero de la ciudad. Isabel sintió un nudo en el estómago
mientras el taxi se acercaba al edificio. Los recuerdos de Álvaro, de sus besos, de sus promesas susurradas, volvieron con la fuerza de una avalancha. Respiró hondo. Ya no era la misma mujer ingenua que había caído rendida en los brazos de un hombre que nunca podría amarla realmente. Ahora era Isabel Ramírez, madre de Luna, profesional en ascenso, mujer que se había reconstruido desde las cenizas. El vestíbulo de Cortés Aviation era un espacio imponente de acero y cristal, diseñado para intimidar y maravillar a partes iguales. Isabel siguió al equipo técnico hacia la sala de reuniones designada, manteniendo los ojos fijos en su tablet, donde tenía los documentos preparados. Fue al salir de la primera reunión cuando ocurrió lo inevitable. Álvaro Cortés salía de otra sala, hablando por teléfono, con el mismo porte elegante y autoritario que Isabel recordaba. Durante un segundo, un mísero segundo, el mundo pareció detenerse. Álvaro la vio y se quedó paralizado, con el teléfono aún pegado a la oreja. Su rostro pasó del asombro al desconcierto y luego a algo que Isabel no pudo descifrar. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? ¿O simple sorpresa? Isabel, su nombre en los labios de él, sonó como una pregunta, una disculpa y una afirmación a la vez. Ella mantuvo la compostura, aunque por dentro sentía que se desmoronaba. «Señor Cortés», respondió con una formalidad gélida. Joaquín apareció entonces detrás de Álvaro. Al verla, sus ojos se abrieron de par en par. «Dios mío», murmuró. «¿Es ella?» Álvaro no apartaba la mirada de Isabel. «Necesito hablar contigo. Ahora», dijo con la autoridad del hombre, acostumbrado a dar órdenes que siempre eran obedecidas. «No tenemos nada de qué hablar, señor Cortés», respondió ella, sosteniendo su mirada sin temblor alguno. «Isabel, por favor», insistió él bajando la voz. «Desapareciste. Me dejaste. ¿Por qué?» La pregunta casi la hizo reír de incredulidad. Él se sentía abandonado. Él que había desaparecido sin una palabra, sin una explicación. «Usted estaba prometido a otra mujer», respondió con una calma que no sentía. «Una que combina con su mundo. Yo solo fui un error a destiempo. ¿No es así?» Álvaro no respondió. Su silencio confirmaba lo que ella ya sabía. Sin esperar una respuesta, Isabel se dio la vuelta y entró en el ascensor. Las puertas se cerraron, separándolos nuevamente. Pero esta vez, el poder estaba en sus manos. Esta vez, fue ella quien decidió irse. Lo que Isabel no podía imaginar era que Álvaro, parado en el pasillo con los puños apretados y la respiración agitada, acababa de sentir cómo su mundo, cuidadosamente construido, comenzaba a tambalearse, y que no descansaría hasta descubrir la razón por la que Isabel Ramírez, la única mujer que lo había visto realmente, había desaparecido de su vida un año atrás. Los días siguientes a aquel encuentro en el pasillo de Cortés Aviation fueron una tortura para Isabel. Cada vez que entraba en el edificio, sentía que los latidos de su corazón se aceleraban ante la posibilidad de cruzarse nuevamente con Álvaro. Durante las reuniones técnicas, mantenía la vista fija en sus documentos, traduciendo términos especializados y tomando notas con una concentración que enmascaraba su nerviosismo interior. Por su parte, Álvaro había reorganizado su agenda completa para averiguar todo lo posible sobre Isabel. Joaquín, siempre leal pero cada vez más preocupado, movió contactos discretamente. «Se llama Aérea Logística», informó a Álvaro en su despacho del último piso, «una pequeña empresa catalana que suministra componentes a nuestra división europea. Isabel trabaja allí desde hace poco más de un año como coordinadora administrativa». Álvaro, de pie junto al ventanal que dominaba Manhattan, asintió sin voltear. «¿Y antes?» Joaquín consultó sus notas. «Desapareció de Madrid poco después de tu regreso a Nueva York el año pasado. Dejó su trabajo en el Villarreal Palace sin previo aviso. No hay registros claros hasta que aparece en Barcelona meses después». Álvaro se tensó visiblemente. La cronología no era una coincidencia. «¿Algo más?», preguntó con una calma artificial. Joaquín dudó un momento antes de responder. «Vino con una niña y una mujer mayor. Se hospedan en el Riverside Hotel, a 20 minutos de aquí». Álvaro se giró lentamente. «¿Una niña?» «Sí, un bebé.
Alrededor de un año, según el registro del hotel. El tiempo se detuvo para Álvaro. Un año, justo el tiempo transcurrido desde Madrid. La matemática era sencilla y devastadora a la vez. «Necesito verla», dijo con voz casi inaudible. «No a Isabel, a la niña». Joaquín lo miró alarmado. «Álvaro, ¿no estarás pensando que...?» «No estoy pensando nada», lo interrumpió. «Solo necesito comprobarlo». Esa misma tarde, mientras Isabel estaba en la última reunión del día, Álvaro se presentó en el vestíbulo del Riverside Hotel. No entró. Observó desde su coche, esperando. La paciencia nunca había sido su fuerte, pero ahora sentía que toda su vida dependía de este momento. Después de casi una hora, la vio. Isabel caminaba hacia la entrada, cargando un pequeño bolso y hablando por teléfono. Junto a ella iba una mujer mayor, que llevaba en brazos a una niña de cabello oscuro. Incluso a distancia, Álvaro sintió un vuelco en el estómago. La forma en que la pequeña observaba todo con curiosidad, el perfil de su rostro, había algo familiar, dolorosamente familiar. Sacó su teléfono y tomó una fotografía discreta. Necesitaba estar seguro. Al día siguiente, la última jornada de reuniones, Isabel notó un cambio en la atmósfera. El personal de Cortés Aviation parecía observarla con mayor atención. Incluso uno de los directivos, que antes apenas la había notado, se acercó a preguntarle sobre su experiencia en la empresa catalana. «El señor Cortés habla muy bien de su equipo», comentó el hombre estudiándola con curiosidad apenas disimulada. Isabel mantuvo la compostura, pero internamente sabía que algo había cambiado. Álvaro estaba haciendo preguntas sobre ella. ¿Por qué ahora? ¿Qué buscaba después de tanto tiempo? La respuesta llegó esa misma tarde, cuando al salir del edificio se encontró frente a frente con Álvaro. Esta vez no había sorpresa en sus ojos, sino una determinación fría y calculada. «Necesitamos hablar», dijo él sin saludo previo. «Mi vuelo sale mañana temprano», respondió Isabel, intentando esquivarlo. «Tengo que hacer las maletas. Sé que tienes una hija». Las palabras cayeron como un bloque de hielo entre ambos. Isabel sintió que la sangre abandonaba su rostro. «Mi vida personal no es asunto suyo, señor Cortés». Álvaro dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal. Ese gesto, que antes habría sido íntimo, ahora resultaba casi amenazante. «¿Qué edad tiene?», preguntó con voz controlada, aunque Isabel podía ver la tensión en su mandíbula. «Eso no le concierne», respondió ella, sosteniendo su mirada. «Isabel». El tono de Álvaro descendió hasta convertirse casi en una súplica. «No me hagas seguir preguntando lo que ya sé». El mundo pareció detenerse alrededor de ellos. En ese momento, en esa acera de Nueva York, con desconocidos pasando apresuradamente a su lado, Isabel sintió que el pasado la alcanzaba con garras afiladas. «Tiene un año», admitió finalmente con voz apenas audible. «Se llama Luna». Álvaro cerró los ojos brevemente, como absorbiendo el impacto de la confirmación. «¿Es mía?». La pregunta era innecesaria, pero necesitaba escucharlo de sus labios. Isabel levantó la barbilla con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «¿Importa ahora? Tú te fuiste sin despedirte, sin una palabra, y luego apareciste en las noticias, comprometido con Beatriz de la Vega. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Arruinar tu perfecta vida con un escándalo?». «No me casé con Beatriz», reveló Álvaro, con una vulnerabilidad que Isabel nunca había visto en él. «Rompí el compromiso». Esta revelación sacudió a Isabel. Por meses había imaginado a Álvaro casado con aquella mujer perfecta y aristocrática, formando la pareja ideal que los medios habían anunciado con tanto entusiasmo. «¿Por qué?», preguntó, incapaz de contener su curiosidad. «Porque después de Madrid ya no pude fingir que esa era la vida que quería», respondió él con sencillez devastadora. «¿Por qué te busqué, Isabel? Cuando volví a Madrid meses después, habías desaparecido sin dejar rastro». El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas, de sentimientos contenidos, de reproches y arrepentimientos. «Necesito conocerla», dijo finalmente Álvaro, con una determinación que no admitía negativas. «Si es mi hija, tengo derecho a ser parte de su vida». Isabel dio un paso atrás como buscando protección contra la intensidad de sus palabras. «No es tan simple»,
respondió. Tú y yo somos extraños ahora, Álvaro. Y Luna no necesita la confusión de un padre que aparece y desaparece según las conveniencias de su agenda corporativa. No voy a desaparecer, afirmó él, con la misma convicción con la que cerraba acuerdos millonarios. No esta vez. Un taxi pasó junto a ellos, recordándoles que estaban teniendo esta conversación vital en plena calle de Nueva York. Mañana, concedió finalmente Isabel, antes de nuestro vuelo, pero con mis condiciones. Álvaro asintió, sabiendo que no estaba en posición de negociar. Cuando Isabel se alejó, sintió una mezcla de emociones que nunca antes había experimentado. Miedo, esperanza, culpa y sobre todo una extraña certeza de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La mañana amaneció gris sobre Nueva York, como si el cielo reflejara la turbulencia emocional que Isabel sentía mientras preparaba a Luna para el encuentro. La niña, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor, reía mientras Isabel la vestía con un pequeño vestido amarillo y un suéter blanco. ¿Estás segura de esto?, preguntó tía Rosario, observándolas desde el umbral de la habitación. No tienes que hacerlo si no quieres. Isabel tomó a Luna en brazos y respiró profundamente. Tiene derecho a conocerla, respondió con voz calmada que contradecía su interior agitado. Y Luna, algún día querrá saber quién es su padre. Habían acordado encontrarse en un pequeño parque cerca del hotel, un lugar público pero tranquilo, donde la primera reunión entre padre e hija no estaría marcada por la opulencia de los espacios que Álvaro solía frecuentar. Cuando Isabel llegó con Luna en brazos, Álvaro ya estaba allí. Por primera vez desde que lo conocía, lo vio vestido de manera informal, jeans oscuros, una camisa azul y un abrigo gris, sin corbata, sin la armadura corporativa tras la que solía esconderse. Parecía más joven, más vulnerable. Se acercó con cautela, como quien teme asustar a un animal salvaje. Sus ojos, sin embargo, no se posaron inicialmente en Isabel, sino en la pequeña que ella sostenía. «Buenos días», saludó, con una voz tan contenida que apenas se reconocía a sí mismo. «Buenos días», respondió Isabel. Se sentaron en un banco bajo un árbol que comenzaba a florecer. Durante unos momentos, ninguno habló. El mundo parecía girar únicamente alrededor de la pequeña que observaba a Álvaro con curiosidad. «Es preciosa», dijo él finalmente, con la voz ligeramente quebrada. Luna, como si entendiera la importancia del momento, extendió su manita hacia él en un gesto de curiosidad natural. Álvaro levantó su propia mano, pero se detuvo a medio camino, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper el frágil equilibrio del momento. «Tiene tus ojos», comentó Isabel, rompiendo el silencio. «Exactamente el mismo color». Álvaro asintió, incapaz de articular palabras. La realidad de estar frente a su hija, una hija cuya existencia desconocía hasta hace apenas unas horas, lo golpeaba con una fuerza abrumadora. ¿Puedo cargarla?», preguntó finalmente. Isabel dudó un segundo, pero luego asintió. Con cuidado colocó a Luna en los brazos de Álvaro. La niña, sorprendentemente, no protestó. Se quedó quieta, estudiando con atención el rostro del extraño que la sostenía con tanta delicadeza. «Hola, Luna», susurró Álvaro. Y entonces ocurrió algo que ninguno esperaba. Luna sonrió, una sonrisa amplia y confiada, y tocó con sus deditos la mejilla de Álvaro. «Pa, balbuceó, repitiendo una de las pocas palabras que había aprendido, aunque sin comprender realmente su significado. Los ojos de Álvaro se llenaron de lágrimas que luchó por contener. Isabel, observando la escena, sintió cómo su propio corazón se contraía con una mezcla de dolor y ternura. «Isabel, comenzó él, con la voz tomada por la emoción. «Necesito que sepas que si hubiera sabido...» «Pero no lo sabías», lo interrumpió ella. «Y esa es la realidad con la que ambos tuvimos que vivir». Álvaro asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Luna, aburrida de estar quieta, comenzó a inquietarse. Él la devolvió a los brazos de Isabel, pero la conexión ya estaba establecida. «Tiene la marca, ¿verdad?», preguntó de repente. «La marca de nacimiento». Isabel lo miró sorprendida. «¿Cómo lo sabes?». «En la foto que tomé ayer,
Pude ver algo en su hombro cuando su vestido se deslizó, confesó. La misma media luna que yo tengo. Isabel asintió, confirmando lo que él ya sabía. Es tuya, Álvaro. Nunca ha habido nadie más. El silencio que siguió estaba cargado de emociones contradictorias. Preguntas sin respuesta, recriminaciones no pronunciadas, arrepentimientos tardíos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente Isabel. Álvaro contempló a su hija, que jugaba con un botón del abrigo de su madre, ajena al drama adulto que se desarrollaba a su alrededor. «Quiero ser parte de su vida», declaró con firmeza. «No quiero ser un desconocido para ella, ni un nombre que descubra algún día por casualidad». «Vivo en Barcelona», respondió Isabel, como si eso explicara toda la imposibilidad de la situación. «Tú diriges un imperio desde Nueva York. ¿Cómo funcionaría eso exactamente?». Álvaro se pasó una mano por el cabello, gesto que Isabel recordaba de sus días en Madrid. Un gesto raro, humano, que contradecía su habitual control. «No lo sé», admitió, «pero encontraremos la manera. Por ella, por nosotros». La palabra «nosotros» quedó flotando entre ellos como una pregunta sin formular. «No hay un nosotros, Álvaro», respondió Isabel con suavidad. «Lo que hubo entre nosotros terminó hace mucho tiempo». «¿De verdad lo crees?», preguntó él, mirándola directamente a los ojos. «¿De verdad crees que lo que sentimos puede simplemente evaporarse?». Isabel desvió la mirada. No podía permitirse caer nuevamente en esa ilusión. No podía arriesgar el frágil equilibrio que había construido para Luna y para sí misma. «Lo que importa ahora es ella», dijo señalando a su hija. «Nuestros sentimientos son secundarios». Álvaro quiso protestar, pero se contuvo. Sabía que Isabel tenía razón. Lo primero era establecer un vínculo con Luna, ganarse el derecho a ser llamado padre, no solo por biología, sino por presencia y compromiso. «Voy a arreglarlo», prometió. «No sé cómo todavía, pero te juro que voy a arreglarlo. Por ella, por ti también». Isabel lo miró, viendo por primera vez no al poderoso CEO, no al heredero cortés, sino simplemente a un hombre enfrentándose a la mayor responsabilidad de su vida. «Te creo», dijo finalmente, y era cierto. A pesar de todo el dolor, a pesar de la traición sentida, a pesar de los meses de soledad, Isabel creía en la determinación que veía en sus ojos. Era la misma mirada que Luna tenía cuando decidía alcanzar un juguete lejano. Pura voluntad, imposible de disuadir. La mañana avanzaba. Pronto tendrían que separarse. El vuelo de Isabel y Luna saldría en pocas horas, llevándolas de regreso a Barcelona, a la vida que habían construido sin él. Pero algo había cambiado. Una puerta que Isabel había cerrado con determinación se había entreabierto ligeramente. Y Álvaro Cortés, el hombre que nunca aceptaba un no como respuesta en los negocios, había encontrado finalmente algo por lo que estaba dispuesto a cambiarlo todo: su hija. El avión que llevaría a Isabel, Luna y tía Rosario de regreso a Barcelona despegó puntualmente. Desde la ventanilla, Isabel observaba cómo Nueva York se empequeñecía bajo ellos, transformándose de ciudad imponente a un conjunto de luces diminutas. En su regazo, Luna dormía plácidamente, ajena a la tormenta emocional que agitaba el corazón de su madre. Las últimas palabras de Álvaro antes de despedirse resonaban en su memoria. «Esto no ha terminado, Isabel. Apenas comienza». Mientras tanto, en su despacho de la planta superior del edificio Cortés, Álvaro permanecía inmóvil frente al ventanal, con la mirada fija en el horizonte pero sin verlo realmente. Su mente estaba ocupada trazando planes, evaluando opciones, calculando riesgos, no como hacía con sus negocios, sino con una urgencia personal que nunca antes había experimentado. Joaquín entró sin llamar, una libertad que solo él podía permitirse. «El consejo está esperando», anunció con cautela. «La reunión sobre la fusión con Aerodynamics está programada para empezar en 10 minutos». Álvaro se giró lentamente. «Cancélala», dijo con una calma que contradecía la magnitud de la orden. Joaquín lo miró como si hubiera perdido la razón. «¿Cancelar? Álvaro, esta reunión lleva preparándose meses. Los representantes han venido desde Shanghái. Tu padre...» «Mi padre tendrá que entender», lo interrumpió. «Tengo asuntos más importantes que atender». Joaquín se acercó,
bajando la voz aunque estaban solos. «Es por ella, ¿verdad? Por Isabel y la niña». Álvaro asintió, sin intentar ocultar la verdad a su amigo más cercano. «Se llama Luna», dijo con una suavidad inusual en su voz. «Y es mi hija, Joaquín. Mi hija». Durante las horas siguientes, el edificio Cortés fue testigo de una actividad frenética. Álvaro convocó a su equipo legal, reorganizó su agenda para las próximas semanas y mantuvo una larga y tensa conversación telefónica con su padre, don Esteban. «No puedes simplemente abandonar tus responsabilidades por un capricho sentimental». La voz de don Esteban, debilitada por la edad pero aún autoritaria, sonaba indignada al otro lado de la línea. «No es un capricho, padre», respondió Álvaro con firmeza. «Es mi hija, tu nieta, la única descendiente Cortés de la próxima generación». El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones. Don Esteban Cortés, hombre de principios férreos y tradiciones inamovibles, se enfrentaba a una realidad que no había contemplado. «¿Estás seguro?», preguntó finalmente. «Completamente», afirmó Álvaro. «Tiene nuestros ojos, nuestras facciones, incluso la marca de nacimiento». Otro silencio, más largo esta vez. «Tráelas aquí», ordenó finalmente don Esteban. «A Nueva York, donde pertenecen». Álvaro sonrió levemente. Conocía demasiado bien a su padre. La idea de una heredera Cortés creciendo lejos de la familia, sin el apellido, sin la educación adecuada, sin el legado, era inconcebible para él. «Isabel tiene su vida en Barcelona», explicó pacientemente. «No puedo simplemente ordenarle que se mude». «Entonces ve por ellas», respondió don Esteban con simpleza, como quien propone la solución más obvia del mundo. «Si esa mujer y esa niña son tan importantes como para que canceles reuniones y descuides la empresa, entonces ve a buscarlas. Pero no a medias, Álvaro. O las traes a tu mundo o te quedas en el suyo. Las medias tintas nunca han funcionado para los Cortés». La conversación terminó poco después, pero las palabras de su padre permanecieron con Álvaro. «O las traes a tu mundo o te quedas en el suyo». Esa misma noche, en el espacioso apartamento que Beatriz de la Vega mantenía en Manhattan, una conversación similar, pero muy diferente, tenía lugar. Beatriz, elegante incluso en la intimidad de su hogar, escuchaba con expresión indescifrable mientras Álvaro le explicaba la situación. No como su prometido, ese capítulo estaba oficialmente cerrado desde hace meses, sino como el hombre con quien compartía un contrato familiar que ahora debía romperse definitivamente. «Así que tienes una hija», dijo finalmente Beatriz con una voz que no revelaba emoción alguna. «Con una camarera de hotel». Álvaro asintió, sin disculparse. Beatriz merecía honestidad, pero no arrepentimiento. Después de todo, ambos habían sido peones en un juego de estrategias familiares que nunca habían elegido. «El contrato entre nuestras familias», comenzó Álvaro. «Sé lo que implica romperlo», lo interrumpió ella, levantándose para servirse una copa de vino. «Mi padre ha sido muy claro sobre las consecuencias financieras, los millones en indemnizaciones, las acciones que tendrás que ceder, los proyectos conjuntos que se perderán». Álvaro la observó con una mezcla de respeto y curiosidad. Beatriz siempre había sido una digna adversaria, una mujer tan atrapada como él en las expectativas de sus apellidos. «¿Me odias?», preguntó con sincera curiosidad. Beatriz sonrió levemente, un gesto frío pero no malicioso. «Por romper un compromiso que ninguno de los dos deseaba realmente», respondió negando con la cabeza. «No, Álvaro, no te odio, pero tampoco te perdono. Has alterado planes que llevaban años en marcha, y ahora tendré que responder ante mi familia por un fracaso que no es mío. Lo compensaré», prometió él. «Económicamente, quiero decir. Cualquier pérdida que tu familia sufra». «No insultes mi inteligencia», lo cortó Beatriz. «Esto nunca fue solo sobre dinero, era sobre poder, sobre unir dos imperios, sobre un futuro donde los Cortés y los de la Vega estarían por encima de todos los demás». Se acercó a él, con la copa en la mano y una mirada penetrante. «Ve con ella si es lo que deseas. Construye tu familia improvisada. Pero no esperes que sea fácil. Mi padre utilizará cada cláusula, cada subterfugio legal para hacerte pagar por esto». Álvaro asintió,
aceptando la advertencia. Nunca había esperado que fuera sencillo. Gracias por tu honestidad, Beatriz. Ella levantó su copa en un brindis irónico. Por los caminos que no tomamos, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Y por los que ahora debemos recorrer solos. Cuando Álvaro salió del edificio, la noche había caído por completo sobre Nueva York. Una decisión se había formado en su mente, clara y definitiva como pocas veces en su vida. Ya no eran los números los que dictaban su rumbo, ni las expectativas ajenas, ni los contratos firmados por generaciones anteriores. Era algo más básico, más profundo, el deseo de conocer a su hija, de estar presente en su vida, de recuperar a la única mujer que lo había visto realmente, más allá del apellido y la fortuna. Esa misma noche, Álvaro Cortés hizo reservas para volar a Barcelona la semana siguiente. No como el CEO de visita para una inspección rutinaria, sino como un hombre dispuesto a cambiar su vida por completo. Barcelona recibió a Isabel y Luna con su habitual calidez mediterránea. La rutina se restableció gradualmente. Las mañanas en la guardería para Luna, las jornadas en aérea logística para Isabel, las tardes de juegos en el pequeño parque cercano al apartamento que finalmente habían podido alquilar, modesto pero propio, sin tener que compartir espacio con otras personas. Tía Rosario, siempre discreta, había vuelto a su vida tranquila, aunque visitaba a menudo para compartir tiempo con Luna, a quien consideraba casi una nieta. ¿Has tenido noticias de él?, preguntó una tarde mientras tomaban té en la pequeña terraza del apartamento. Isabel negó con la cabeza. Habían pasado 2 semanas desde Nueva York, 2 semanas de silencio que comenzaban a convencerla de que las promesas de Álvaro, como tantas otras antes, se habían desvanecido en el aire. Quizás sea mejor así, respondió, aunque una parte de ella no lo creía realmente. Lo que Isabel no sabía era que Álvaro Cortés, lejos de olvidar sus promesas, había pasado esas semanas reorganizando su vida entera. Reuniones con abogados para establecer un fideicomiso a nombre de Luna, negociaciones tensas con la familia de la Vega para minimizar los daños de la ruptura definitiva del contrato y largas conversaciones con su padre, quien, tras la conmoción inicial, había comenzado a mostrar un interés creciente en conocer a su única nieta. No puedes simplemente presentarte en su vida y esperar que todo se solucione mágicamente, le había advertido Joaquín. Necesitas demostrarle que esto es real, que no es un capricho pasajero. Álvaro lo sabía, y por eso, en lugar de llamadas o mensajes superficiales, había dedicado ese tiempo a preparar algo más sustancial. Era viernes por la tarde, cuando el timbre sonó en el apartamento de Isabel. Luna jugaba en su alfombra con bloques de colores, balbuceando palabras sueltas en su propio idioma de bebé. Isabel abrió sin sospechar quién podría estar al otro lado. Se quedó paralizada al encontrarse frente a un mensajero que sostenía un sobre grande y elegante. «¿Isabel Ramírez?», preguntó el hombre. Ella asintió, aceptando el misterioso envío. Cuando cerró la puerta, examinó el sobre con cautela. No llevaba remitente, pero la calidad del papel y el sello discreto en la esquina revelaban su origen: Cortés Aviación. Con dedos ligeramente temblorosos, Isabel lo abrió. Dentro encontró una carta escrita a mano, en una caligrafía firme pero cuidadosa, que reconoció inmediatamente. «Isabel, pagué todo, pero no por ti. Pagué por mí, por ella, por nosotros, por la oportunidad de hacer las cosas bien. Por primera vez, elegí sin pensar en el legado. Los elegí a ustedes. Espérame solo un poco más. Estoy terminando de derribar lo que quedó del viejo yo. Cuando regrese, seré completo. Álvaro». Junto a la carta había documentos. El acuerdo de ruptura con la familia de la Vega, firmado y sellado. Un fideicomiso establecido a nombre de Luna Ramírez, con Isabel como única administradora hasta la mayoría de edad de la niña. Y una escritura, a nombre de ambas, de un apartamento en una zona tranquila de Barcelona, cerca del mar. Isabel se sentó lentamente, abrumada por lo que tenía en sus manos. No eran simples regalos ni compensaciones económicas. Era la evidencia tangible de una transformación, de decisiones irrevocables tomadas con todas sus consecuencias. Esa noche,
Mientras Luna dormía plácidamente en su cuna, Isabel releyó la carta una y otra vez. Las palabras de Álvaro resonaban con una sinceridad que no podía ignorar. No había promesas grandilocuentes, solo verdades simples y poderosas. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma expectante. Isabel continuó con su rutina, rechazando el apartamento ofrecido, pero permitiéndose, por primera vez en mucho tiempo, considerar la posibilidad de un futuro diferente. Una semana después, mientras Isabel y Luna disfrutaban de la tarde primaveral en el parque que se había convertido en su refugio favorito, una figura familiar apareció en la distancia. Álvaro caminaba hacia ellas con pasos decididos, pero cautelosos. Vestía de manera sencilla, casi irreconocible para quien estuviera acostumbrado a verlo en portadas de revistas económicas. Jeans, camisa clara, una chaqueta informal. Parecía más joven, más accesible, como si hubiera dejado parte de su armadura en algún lugar del camino. Al verlo, Luna, quien jugaba en la arena, levantó la mirada con curiosidad. Algo en aquel hombre le resultaba familiar, aunque su pequeña mente no pudiera explicar por qué. Isabel permaneció sentada en el banco, observando cómo Álvaro se acercaba. No había sorpresa en sus ojos, solo una cautela nacida de cicatrices que aún no terminaban de sanar. «Recibí tu carta», dijo cuando él estuvo lo suficientemente cerca. Álvaro asintió, deteniéndose a una distancia prudente. «Quería que supieras que esto no es un impulso, Isabel. No es una fantasía temporal, ni una crisis de mediana edad». Ella sonrió levemente ante la ironía. «Eres demasiado joven para una crisis de mediana edad. Y demasiado viejo para seguir cometiendo los mismos errores», respondió él, con una sonrisa que revelaba una vulnerabilidad nueva, casi reconfortante. Luna, curiosa como siempre, se acercó tímidamente, arrastrando un pequeño cubo de plástico lleno de arena. Miró a Álvaro con sus ojos idénticos a los de él, como reconociendo algo fundamental que iba más allá del entendimiento. Álvaro se agachó hasta quedar a su altura, manteniendo una distancia respetuosa. «Hola, Luna», saludó con voz suave. «¿Me recuerdas?» La niña ladeó la cabeza, en ese gesto tan típico de los niños que intentan resolver un rompecabezas. Luego, para sorpresa de ambos adultos, extendió su manita y ofreció a Álvaro una piedrecilla lisa que había estado guardando como un tesoro. «Para ti», balbuceó con su vocabulario limitado. Álvaro aceptó el regalo con la solemnidad de quien recibe la más valiosa de las joyas. Sus ojos, habitualmente fríos y calculadores, brillaban con una emoción que Isabel nunca había visto en ellos. «Gracias», respondió, guardando cuidadosamente la piedra en su bolsillo. «La guardaré siempre». Isabel observaba la escena con un nudo en la garganta. Había algo tan natural, tan correcto en ese intercambio, que todas sus defensas comenzaron a tambalearse. Álvaro se incorporó y miró a Isabel directamente. «He cambiado toda mi vida, Isabel», dijo con sencillez. «No por obligación, sino porque finalmente entendí lo que realmente importa». La tarde avanzaba, bañando el parque en una luz dorada que parecía augurar nuevos comienzos. Luna había vuelto a sus juegos, alternando miradas curiosas hacia aquel extraño que, de alguna manera, no le parecía tan extraño. Isabel y Álvaro caminaban lentamente por el sendero, manteniendo siempre a Luna a la vista. Las palabras fluían entre ellos, sinceras, directas, sin los juegos y las máscaras que habían definido su relación en el pasado. «¿Qué es lo que quieres realmente, Álvaro?», preguntó finalmente Isabel, deteniendo sus pasos para mirarlo de frente. Él sostuvo su mirada con una claridad que no dejaba espacio a dudas. «Quiero ser el padre que Luna merece. Y quiero la oportunidad de demostrarle a su madre que el hombre que conoció en Madrid sigue aquí, debajo de todas las capas que el mundo me obligó a construir». Los meses siguientes trajeron una transformación gradual en la vida de Isabel, Luna y Álvaro. Con paciencia y persistencia, él había iniciado el delicado proceso de construir una relación con su hija y reconstruir la confianza perdida con Isabel. Álvaro viajaba frecuentemente entre Nueva York y Barcelona, dividiendo su tiempo entre las responsabilidades empresariales que no podía abandonar por completo y la familia que estaba aprendiendo a formar. Cada visita
Era un nuevo descubrimiento. El primer diente que Luna perdió, sus primeras palabras completas, su risa contagiosa cuando él la lanzaba al aire. Isabel observaba esta evolución con una mezcla de cautela y esperanza. Veía a Álvaro transformarse día a día, deshaciéndose de las capas de frialdad y control obsesivo que habían definido su vida anterior. Lo veía sentado en el suelo jugando con Luna, manchándose la ropa carísima sin importarle en absoluto. Lo veía aprendiendo a preparar la cena en su pequeña cocina, a cambiar pañales, a contar cuentos antes de dormir. «Nunca pensé que te vería así», comentó una noche, mientras compartían una copa de vino en la terraza después de acostar a Luna. Álvaro sonrió, con esa nueva sonrisa que transformaba completamente su rostro. «Yo tampoco», admitió, «pero resulta que estar aquí con ustedes, es lo único que realmente tiene sentido». Aquella noche, por primera vez desde su reencuentro, Isabel permitió que la besara. Fue un beso diferente a los apasionados intercambios de Madrid, cargado de una intimidad más profunda, de un conocimiento mutuo que solo el tiempo y las dificultades compartidas pueden construir. «Tengo algo que proponerte», dijo Álvaro mientras la abrazaba bajo el cielo estrellado de Barcelona. «Mejor dicho, que preguntarte». Isabel lo miró con curiosidad. Álvaro respiró profundamente y se apartó un poco para mirarla a los ojos. De repente, su expresión cambió a una mezcla de nerviosismo y determinación. «Isabel», dijo con la voz ligeramente temblorosa mientras sacaba una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «No solo quiero que vengan a Nueva York, quiero que empecemos una vida juntos, como una verdadera familia». Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero elegante, con un solitario que brillaba bajo la luz de las estrellas barcelonesas. «¿Te casarías conmigo?», preguntó, con una vulnerabilidad que contrastaba con su habitual seguridad. «No por contratos o conveniencias, solo por nosotros, por amor». Isabel sintió que el corazón se le aceleraba. La propuesta flotaba entre ellos desde hacía tiempo, nunca expresada directamente, pero siempre presente en cada despedida en el aeropuerto, en cada videollamada interrumpida por la diferencia horaria. «Mi vida está aquí, Álvaro», respondió con suavidad. «Mi trabajo, tía Rosario, las pocas personas que hemos llegado a llamar amigos». «Lo sé», asintió él, «y no te pediría que lo dejaras todo si no hubiera encontrado una solución que podría funcionar para todos». Le explicó entonces su plan. Cortes Aviation abriría una división europea ampliada, con sede en Nueva York pero con operaciones importantes en España. Isabel, con su experiencia creciente en logística aeronáutica y su dominio de ambos idiomas, tendría un papel significativo si así lo deseaba. Luna tendría acceso a excelentes escuelas, a una educación multicultural y a una vida donde sus padres estarían unidos, no separados por un océano. «No tienes que responder ahora», añadió al ver su expresión pensativa. «Solo piénsalo». Semanas más tarde, en una tarde soleada de primavera, Isabel y Luna se encontraban en el mismo parque donde Álvaro las había encontrado meses atrás. Esta vez, sin embargo, él no estaba allí. Había regresado a Nueva York para resolver los últimos detalles de la reestructuración empresarial que le permitiría dedicar más tiempo a su familia sin descuidar el imperio que, lo quisiera o no, seguía siendo parte de su responsabilidad. Luna, ahora con casi 2 años, corría tras una mariposa, riendo con esa alegría pura que solo los niños poseen. Isabel la observaba, pensando en la decisión que había estado madurando durante días. «¿Sabes qué, Luna?», dijo, acercándose a su hija y agachándose hasta quedar a su altura. «Creo que es hora de una nueva aventura». Esa noche, cuando Álvaro llamó para su videoconferencia habitual, Isabel tenía 2 maletas abiertas sobre la cama detrás de ella. «¿Eso significa lo que creo?», preguntó él con los ojos brillantes de esperanza. Isabel asintió, con una sonrisa que iluminó su rostro. «Nos vamos a Nueva York», confirmó. «A intentarlo, a construir algo nuevo, juntos. Y sí, Álvaro Cortés, acepto casarme contigo». La alegría de Álvaro era visible incluso a través de la pantalla. Sus ojos brillaron con una emoción que Isabel nunca había visto en ellos. «Les prometo que no se arrepentirán»,
dijo con fervor. Haré todo lo posible para que... No prometas nada, lo interrumpió Isabel con gentileza. Solo sé el hombre que sé que puedes ser, el padre que Luna merece, la persona en quien puedo confiar. Un mes después, Isabel contemplaba Nueva York desde el ventanal del ático donde ahora vivían. El anillo de compromiso brillaba en su mano izquierda, recordándole la promesa que habían hecho. Los preparativos para una ceremonia íntima avanzaban discretamente, lejos del escrutinio mediático que siempre había rodeado a Álvaro. Luna dormía pacíficamente en su nueva habitación, rodeada de juguetes y libros que Álvaro había seleccionado personalmente para ella. La ciudad se extendía imponente bajo el cielo nocturno, tan diferente a la Barcelona que habían dejado atrás. Isabel sentía una mezcla de anticipación y nostalgia, de incertidumbre y esperanza. Sintió los brazos de Álvaro rodeándola por detrás, su calor reconfortante contra su espalda. «¿En qué piensas?», murmuró él, besando suavemente su cabello. «En lo lejos que hemos llegado», respondió ella. «En todo lo que tuvimos que perder para encontrarnos de verdad». Álvaro la giró suavemente hasta que quedaron frente a frente. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo, con una sonrisa reflexiva. «Que en realidad no perdí nada importante. Los millones que costó romper el contrato, las alianzas empresariales, la aprobación de ciertos círculos, todo eso parece tan insignificante ahora». Isabel apoyó su mano en la mejilla de él, en un gesto tierno que se había vuelto familiar entre ellos. «Nunca imaginé que terminaría aquí», confesó. La camarera del Villarreal Palace, viviendo en un ático de Manhattan con el CEO, que apenas notaba su existencia. «Te equivocas», corrigió Álvaro. «Te noté desde el primer momento. Solo que no sabía qué hacer con lo que sentía». Se besaron bajo la luz tenue de la ciudad que nunca duerme. Un beso de promesas cumplidas, de segundas oportunidades, de un amor que había sobrevivido a la distancia, al orgullo y al miedo. En su habitación, Luna dormía plácidamente, con su pequeña mano aferrada a un peluche que Álvaro le había regalado. En su hombro, la marca de nacimiento en forma de media luna brillaba suavemente, símbolo de la unión inesperada de dos mundos que parecían destinados a nunca encontrarse. La mañana siguiente, mientras desayunaban juntos como la familia que ahora eran, Luna miró a Álvaro con sus ojos idénticos a los de él y pronunció la palabra que había estado practicando en secreto con la ayuda de Isabel. «Papá», dijo con claridad, extendiendo sus bracitos hacia él. Álvaro la tomó en brazos, con los ojos brillantes de emoción contenida. Isabel los observaba, sintiendo cómo las últimas resistencias de su corazón se derretían definitivamente. Se habían encontrado, perdido y reencontrado. Habían cruzado océanos, enfrentado prejuicios, desafiado expectativas. Y ahora, finalmente, estaban donde debían estar, juntos, no por contratos firmados entre familias poderosas, no por conveniencia o apariencia, no por legados o apellidos, sino por la fuerza más poderosa y transformadora que existe, el amor verdadero, ese que reconoce en el otro no lo que podría ser útil o ventajoso, sino simplemente lo que es esencial, irreemplazable, único. En el horizonte de Nueva York, el sol ascendía lentamente, iluminando el comienzo de un nuevo día. Para Isabel, Álvaro y Luna, también era el amanecer de una nueva vida. Una vida elegida, no impuesta. Una vida donde las barreras entre mundos opuestos habían desaparecido, dejando solo lo que realmente importaba. 3 corazones latiendo al mismo ritmo. 3 almas unidas por lazos más fuertes que cualquier contrato. Una familia. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.